Buenos días a todos. Agradezco la amable invitación que me hizo la Sociedad Mexicana de Oncología. Y bueno, para todos es sabido que realmente el acceso que tenemos a las pruebas genéticas en nuestro medio, sobre todo, puede ser muy difícil. De tal forma que se ha buscado tener otras herramientas que nos ayuden, si bien no a saber exactamente qué pacientes van a tener o van a ser portadoras de estas mutaciones, sí tener al menos una sospecha de qué pacientes son las que van a ser mandadas a realizar la prueba. En este sentido, los patólogos no nos hemos quedado atrás. Ya habló Suri previamente de los datos clínicos y yo brevemente les voy a platicar en los siguientes minutos de cuáles han sido los trabajos que se han desempeñado al menos por parte de los patólogos. Entonces, ¿cómo es que el patólogo dentro del grupo multidisciplinario que participa en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con cáncer de mama puede ayudar a sospechar de que existe estas pacientes portadoras del gen? Bueno, definitivamente sabemos que el reporte histopatológico aporta tanto factores pronósticos como predictivos para esa patología y que algunos de estos van a ser también o nos van a hacer sospechar de estas pacientes portadoras. Hay diferentes grupos que se han dedicado desde hace varios años a tratar de identificar cuáles son precisamente estas características patológicas que nos pueden orientar. El primero de ellos fue el del BCLC, que fueron los primeros que caracterizaron o definieron cuáles eran estas características histopatológicas y a lo largo del tiempo ha habido otros grupos que han tenido esta misma tarea. Recientemente el grupo SIMBA es el que tiene el grupo tanto en pacientes portadoras de BRCA, mujeres y hombres, tienen los grupos más grandes y en base a estos grupos es que se han hecho revisiones de los primeros trabajos para ver si realmente en la actualidad siguen siendo los mismos hallazgos patológicos que se habían descrito previamente. Solamente esta diapositiva es para mostrarle que de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es en la que nos basamos los patólogos para definir los diferentes tipos histológicos, pues ahí ustedes pueden ver todos los tipos que existen en la actualidad. Realmente cada uno de estos tiene un pronóstico y un comportamiento biológico diferente. Únicamente aquí en rosa les recalqué cuáles son los que en la actualidad pues, se describen más en este tipo de pacientes portadoras al BRCA. Ahorita, conforme avance la plática, vamos a ir describiendo en qué grupo se cataloga cada uno. Otra cosa importante para entendernos, seguramente muchos de los únicos que están aquí pues saben a lo que nos referimos cuando hablamos del SBR. Entonces, cuando queremos dar un grado de diferenciación a los tumores de mama, nos basamos en esta escala, es una escala pronóstica que como pueden ver valora 3 parámetros dentro de los tumores. El primero es la formación de túbulos, el grado nuclear y el número de mitosis y en base a eso hacemos o calculamos el grado de diferenciación. Vamos a empezar con el grupo mejor caracterizado desde el punto de vista histopatológico, que es el grupo de las pacientes portadoras de BRCA1. En ella sabemos que el mayor porcentaje presentan un carcinoma ductal sin patrón específico y también hablando de este rubro, podemos ver que se han asociado otras variantes histológicas como es el carcinoma medular. Debo decirles que para los patólogos, hacer el diagnóstico de carcinoma medular puro o típico es ciertamente no complicado, pero sí debemos de cumplir con todas las características histológicas que este grupo tiene. Ahora, ustedes ven ahí que hablamos de medular típico o atípico. Cuando hablamos de un medular atípico, nos referimos a aquellos carcinomas que tienen casi todas las características histológicas de medular, pero que por ahí alguna les falta y que estos grupos sabemos se van a comportar más como carcinomas ductales que como carcinoma medular, que sabemos que de per se tiene un mejor pronóstico que el resto de las variantes. Otra característica importante que el patólogo debe de identificar es el patrón de los bordes del tumor. Regularmente vemos que en los carcinomas esporádicos el patrón de infiltración es un patrón estelar
a diferencia de estos grupos en donde se ha visto que el patrón de infiltración es empujante. Ahorita con imágenes se los voy a mostrar para que quede un poco más claro. También otra característica de estos tumores es que con frecuencia, o bueno, más bien deben de formar siempre trabéculas. Hablamos hace un ratito cuando les mostré la tabla del SBR, que los tumores pueden formar túbulos, pero en específico en este grupo de pacientes BRCA1 no debería de haber formación de estos conductos. El siguiente parámetro es encontrar un infiltrado inflamatorio acentuado en relación a las células neoplásicas y prácticamente en estas pacientes no vamos a encontrar ni carcinoma ductal in situ y si lo hay van a ser focos muy pequeños. Entonces, esta es una imagen, donde podemos caracterizar mejor el patrón empujante de las células neoplásicas. En la parte izquierda de la pantalla ven los grupos de células neoplásicas y se ve muy bien cómo se delimitan. Para nada hace ese patrón infiltrante que hacen los carcinomas esporádicos. En la que sigue, igual en la parte superior podemos ver el tejido adiposo, que son esas áreas más claras. En la porción inferior se ve una franja de tejido fibroconectivo que se ve más rosa y que delimita perfectamente las células neoplásicas, y en la parte inferior derecha de su pantalla ven unas áreas más rosas que corresponden a necrosis, que es una necrosis de tipo geográfica y que es la que está descrita en este tipo de pacientes portadoras de BRCA1. En esta imagen igual podemos ver células neoplásicas que están formando nidos sólidos y trabéculas y que además en la parte inferior derecha pueden ver un componente importante de linfocitos maduros y células plasmáticas. En esta imagen es para mostrar que además estos tumores tienen un alto número de mitosis y un pleomorfismo bastante acentuado. Es también importante decir que es rara la presencia de carcinoma in situ y que de preferencia debemos de no tener esta formación tubular dentro de estas neoplasias. Lo que mencionaba el doctor previamente, el perfil que tenemos de inmunohistoquímica, el fenotipo de estos tumores regularmente son triples negativos, basados obviamente en una aproximación por inmunohistoquímica, porque sabemos que no tenemos a la mano las pruebas génicas para hacérselo a todas las pacientes, y que generalmente, bueno, aparte de ser triples negativos, tenemos que hacer otros marcadores de inmunohistoquímica que nos ayuden a determinar cuál de estos pacientes se van a subclasificar en los grupos BASA-like y que se ha visto que este grupo en particular tiene todavía un riesgo mayor para que la paciente sea portadora de la mutación. También otros marcadores que se han sugerido son marcadores que se encuentran o que forman parte del ciclo celular y apoptosis y para los cuales también podemos aproximarnos por estudios de inmunohistoquímica, como es el P53, la ciclina D1 y el BCL2, que en el caso en particular de estas pacientes va a estar disminuido, bueno, va a tener una expresión pobre. Cabe mencionar también que hay un subgrupo de las pacientes portadoras de BRCA1 que muestran un perfil por inmunohistoquímica diferente. Es hasta un 25% en donde puede haber receptores positivos, pero sin embargo, y donde también los marcadores basales son negativos, pero tienen un alto número de mitosis y el grado nuclear es alto. Entonces, en esta imagen pues pueden ver todos los marcadores de inmunohistoquímica de los cuales nos valemos para clasificar a este grupo de pacientes. Con respecto al BRCA2, este grupo está un poco menos claro desde el punto de vista de los hallazgos de histopatología. Ahorita les voy a ir explicando por qué. Lo que sí sabemos es que también la histología más prevalente es el carcinoma ductal y regularmente aquí el grado histológico no siempre es 3, podemos ver incluso grado histológico 2. También en algunas series se ha mencionado que no solamente encontramos ductales, que también podemos encontrar estas patologías que se incluyen dentro del grupo de los túbulo-lobulillares, en donde encontramos también de forma independiente al carcinoma tubular y al lobulillar. Y que a diferencia del grupo previo,
En este grupo de pacientes portadoras del BRCA2, el perfil o el subtipo más bien es luminal. Regularmente son pacientes luminales B, en donde los receptores son positivos, el HER2 es negativo, tienen un Ki67 alto y en el caso de la ciclina D1 y el BCL2, la expresión es elevada. Entonces, bueno, esta tabla les muestra básicamente las características o los porcentajes en los que se presentan estas características que les acabo de describir. Lo interesante de esta tabla en realidad, o sea, como podemos ver, es que realmente las portadoras de BRCA1 son las que tienen este patrón también definido, y si se dan cuenta, las que tienen las portadoras de BRCA2 es muy parecido o son muy parecidas las características histológicas a la de los casos esporádicos. Es por eso que en ocasiones no podemos ser tan concluyentes en este grupo. Ahora, acerca de cuál es la historia natural del cáncer en pacientes portadoras de la mutación, al día conocemos que en carcinoma de mama esporádico tenemos dos modelos de progresión, desde la célula normal hasta que la célula ya se vuelve invasora, maligna. Entonces, ahí tienen cómo es la progresión, que es el cuadro clásico que conocemos desde hace muchos años, en donde de una unidad ducto-lobulillar normal puede desarrollarse procesos de hiperplasia de tipo usual sin atipia, después convertirse en atípica, progresar a un carcinoma ductal in situ y llegar hasta el carcinoma ductal invasor. Sin embargo, hoy sabemos que no necesariamente todos los carcinomas tienen que seguir esa progresión, y que ahora sabemos también que hay carcinomas que de una célula normal, por ciertas características o algunas, por alteraciones genéticas ya muy bien establecidas, puede saltar de ser una célula normal a convertirse en una célula neoplásica. Y esta es una de las razones que puede explicar por qué en este grupo de pacientes portadoras no encontramos con tanta frecuencia áreas de carcinoma in situ. Ahora, en este grupo de pacientes, este modelo de progresión está poco estudiado. Realmente no sabemos exactamente cómo es que se sigue esta progresión de la célula normal hasta llegar a ser invasora. Los datos con los que contamos actualmente provienen de estudios de pacientes que se hacen mastectomías profilácticas. Entonces, en estas piezas quirúrgicas se han estudiado esas características, e incluso de pacientes que han sido ya operadas, que tienen tumor y que se estudia el resto del tejido, y en ella se ha logrado caracterizar o encontrar ciertos hallazgos. Los que con más frecuencia se han encontrado, como pueden ver, son hiperplasia lobulillar atípica, hiperplasia ductal atípica y carcinoma lobulillar in situ en un porcentaje bastante considerable. Y como ven abajo, el carcinoma ductal in situ pues es muy poco frecuente. Y como les mencioné hace un rato, esto puede ser por este modelo de progresión que les enseñé, o también porque hay grupos que proponen que la tumorogénesis es demasiado acelerada y no alcanzamos a ver los cambios previos o las lesiones de alto riesgo. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, aquí sabemos también, ya han mencionado previamente, el carcinoma de mama en hombre pues corresponde al menos del 1% de los carcinomas en este género. Y lo que sí sabemos hoy en día es que las características, tanto moleculares como biológicas del carcinoma en hombre, son muy diferentes a las de la mujer. Esta heterogeneidad de la que ahora se habla tanto en tumores de mujer, también está presente en el hombre, pero sin embargo muestra características diferentes que aún se están estudiando, que todavía no tenemos tan caracterizadas. Entonces, lo que hay descrito en la actualidad acerca de carcinoma en hombre portador de la mutación, lo conocemos gracias a este estudio que les mencioné, a este grupo que les mencioné al principio, al CIMBA. Ellos tienen el grupo más grande de pacientes hombres, son 475, y en ellos se encontraron que el 89, casi el 90% estaban asociados a la mutación BRCA2.
Si comparamos las características histológicas que les mencioné para el grupo BRCA2 en mujeres con las de hombres, lo único que vamos a encontrar un poco diferente es el grado histológico. En los hombres es mucho mayor. De hecho, en el hombre, el carcinoma esporádico en hombre es ductal, pero normalmente los grados son bajo o intermedio, 1 o 2, raramente vemos grados 3, a diferencia de lo que sucede en hombres portadores de la mutación. También hay algunos estudios por ahí que describen que además del carcinoma ductal, se ha logrado identificar algunos casos de carcinoma micropapilar, que al igual que en la mujer, sabemos que es una variante que tiene peor pronóstico en estos pacientes. El fenotipo regularmente es luminal, ellos sí expresan marcadores de inmunohistoquímica para estrógenos y progesterona, HER2 negativo, y con frecuencia el índice de proliferación medido por el Ki-67 es alto. Entonces, ¿con esto qué concluimos? Bueno, que realmente las características histopatológicas que en la actualidad están descritas, aunado a los hallazgos clínicos de los que ya Suri nos mencionó previamente, constituyen una herramienta muy importante o de mucha utilidad para poder detectar pacientes portadoras de la mutación. Ahí les puse en la actualidad cuáles son pues, los más aceptados, los que han tenido más peso. Desde luego, si ustedes revisan los diferentes estudios, podemos encontrar muchos otros descritos, pero realmente estos son los que tienen más peso en la actualidad. Como vieron, mucho mejor definidas las características histopatológicas para los portadores de BRCA1 que para el resto de los que platicamos. Y bueno, también considerar que se ha visto a lo largo del tiempo que la adición de parámetros patológicos a los diferentes modelos que existen para riesgo de pacientes con la mutación realmente han mostrado mejorar bastante la capacidad de estas pruebas o de estos modelos para detectar a estas pacientes. También es importante considerar que las características histopatológicas y de inmunohistoquímica al clínico no solamente le van a servir como guía para tratar de identificar a estas pacientes, sino que en muchos de los casos pueden ser también una guía para la elección del tratamiento.